La vida en Valencia siempre había tenido un ritmo especial para mí, lleno de colores y sabores que resonaban con cada festividad. Las fallas, con sus gigantescas figuras de cartón, eran un recordatorio del paso del tiempo y de cómo las tradiciones se entrelazaban con nuestras vidas. Sin embargo, a medida que mi hija crecía y se aventuraba en el mundo de las relaciones, me encontraba atrapada en un mar de inseguridades. La idea de que ella pudiera estar ocultando algo me inquietaba. Una tarde, mientras disfrutábamos de una paella en la playa, noté que su teléfono vibraba constantemente. Ella lo miraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. No pude evitar preguntarle si había algo importante. Su respuesta fue evasiva: un simple no es nada. Esa frase resonó en mi mente durante días, como un eco persistente que no podía ignorar. Aquella noche, mientras ella dormía, la curiosidad me llevó a su habitación. Su teléfono estaba sobre la mesa, iluminado por la luz tenue de la lámpara. Al acercarme vi mensajes que provocaron una mezcla de sorpresa y confusión en mí. Eran conversaciones llenas de cariño entre ella y un chico cuya identidad desconocía. Me sentí como una intrusa en su mundo privado, pero al mismo tiempo, una extraña fascinación me invadió al leer sus palabras. El nombre del chico me sonaba familiar, lo había visto varias veces en la puerta del instituto. Era uno de esos jóvenes que parecían tenerlo todo: carisma, una sonrisa cautivadora y esa despreocupación propia de la juventud. A pesar de mis reservas como madre protectora, no podía evitar sentirme intrigada por él. La forma en que escribía a mi hija mostraba un lado tierno que contrastaba con la imagen habitual que tenía de los chicos adolescentes. Con el paso de los días decidí ayudar a mi hija a mantener su secreto. Cada vez que ella mencionaba salir con amigas o ir al cine, yo sonreía sin saber realmente qué sucedía tras esas puertas cerradas. La tensión entre nosotras crecía. Yo intentaba ser comprensiva mientras luchaba contra mis propios sentimientos encontrados hacia ese chico. Una noche, mientras compartíamos risas y confidencias sobre cosas triviales, como el último festival gastronómico en el barrio, no pude evitar notar cómo mis ojos se perdían en sus gestos animados. Ella era feliz y eso me llenaba el corazón. Sin embargo, también sentía un vacío al darme cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su vida. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Durante una cena familiar improvisada en casa, con tapas y vino, el chico apareció por primera vez como el amigo del alma de mi hija. En medio de la charla animada y las risas compartidas, nuestras miradas se cruzaron más veces de las que hubiera querido admitir. Había algo electrizante en esa conexión silenciosa que se establecía entre nosotros. Al día siguiente decidí salir a dar un paseo por el parque donde solíamos ir juntas cuando era más pequeña. Allí recordé momentos felices, sin embargo ahora todo parecía teñido por una sombra nueva e incómoda. Mis pensamientos sobre él eran inconfesables pero persistentes. Un fin de semana después, recibí un mensaje inesperado del chico pidiéndome ayuda para preparar un proyecto escolar junto a mi hija. La invitación era inofensiva a simple vista. Sin embargo, al llegar a casa y verlo allí sentado junto a ella en la mesa del comedor sentí como mi corazón latía más rápido ante su presencia. Mientras trabajábamos juntos en ese proyecto, disfrutando del aroma del café recién hecho, nuestros ojos se encontraron varias veces más. Cada cruce era como una chispa encendida entre nosotros dos. En esos instantes robados sentí como algo dentro mío comenzaba a cambiar. Sin embargo, cuando regresé al salón después de servirles café noté algo extraño. Mi hija me observaba fijamente con una expresión que no lograba descifrar completamente. Era como si sospechara que había algo más detrás de nuestra interacción despreocupada. Al caer la noche y tras despedirnos amablemente después del trabajo conjunto, supe que debía enfrentar mis propios sentimientos antes de perder completamente el rumbo en esta situación tan delicada. Pero antes de poder tomar cualquier decisión clara sobre lo sucedido o lo que podría suceder entre nosotros dos, la madre y el novio, encontré otro mensaje inesperado en el teléfono: no puedo dejarte ir. El corazón me dio un vuelco ante esas palabras escritas por él hacia mi hija. Eran reveladoras e inquietantes al mismo tiempo. Tenía miedo de lo que esto significaría para nuestra familia, y si sería capaz de manejar las consecuencias si decidía seguir adelante con estos nuevos sentimientos confusos hacia él. La vida familiar ya no sería igual después de esto.
estaba claro para mí ahora que las decisiones tomadas tendrían repercusiones profundas e impredecibles para ambas partes involucradas, madre e hija atrapadas entre secretos inconfesables y nuevas realidades amorosas emergentes. Las semanas pasaron, y el secreto que compartía con mi hija se volvía cada día más pesado. La complicidad que había sentido al ayudarla a ocultar su relación se transformaba en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Cada vez que veía a su novio, una mezcla de nerviosismo y anhelo me invadía, y no podía evitar preguntarme si realmente estaba haciendo lo correcto. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi hija entró en la cocina con una sonrisa radiante. «Mamá, ¿puedes ayudarme a elegir un vestido para salir esta noche?». Su entusiasmo era contagioso, pero también me llenó de inquietud. Sabía que esa noche él vendría a recogerla, y la idea de estar sola con él me hacía sentir incómoda. «Claro, cariño. ¿Tienes algo en mente?». Intenté mantener la voz tranquila mientras buscaba en el armario un vestido que pudiera hacerla brillar. Mientras ella probaba varias prendas, yo me perdía en mis pensamientos. Recordé la primera vez que lo vi, su risa, su manera de mirar a mi hija con admiración. Era un buen chico, pero había algo más profundo en mí que se estaba despertando. Cuando finalmente eligió un vestido rojo que le quedaba perfecto, sentí una punzada de celos inexplicables. Ella lucía hermosa y feliz, no podía evitar desear ser parte de esa felicidad sin sentirme culpable por ello. «Te ves increíble», le dije sinceramente, intentando disimular mis propios sentimientos. Esa noche, mientras ella se preparaba para salir, decidí dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco de Valencia me ayudó a despejar la mente. Sin embargo, mis pensamientos regresaban constantemente a él, su sonrisa cautivadora y la forma en que su mirada parecía penetrar en mi alma. Al regresar a casa, encontré el mensaje de él en el teléfono de mi hija nuevamente. «¿Te gustaría pasar por casa después? Me gustaría verte». Una mezcla de emoción y temor recorrió mi cuerpo al leerlo. Sabía que debía ignorarlo, era lo correcto. Pero cuando escuché el timbre de la puerta poco después, mi corazón se aceleró. Al abrirla, allí estaba él, encantador como siempre y con una actitud despreocupada que me hizo sentir nerviosa e intrigada al mismo tiempo. «Hola», dijo con una sonrisa amplia mientras entraba en casa. «Hola», respondí tratando de mantener la compostura. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiera habido un secreto entre madre e hija. Hablamos sobre trivialidades y reímos juntos, cada risa era como una chispa encendida en el aire tenso entre nosotros. De repente, sin pensarlo demasiado, nuestras miradas se encontraron intensamente durante un instante eterno antes de que nos acercáramos más uno al otro. En ese momento decisivo, nos besamos. Fue un roce suave pero electrizante que dejó claro lo confuso y complicado de nuestra situación. El sonido del coche de mi hija al llegar rompió aquel instante mágico y aterrador. Nos apartamos rápidamente el uno del otro como si hubiéramos sido sorprendidos en pleno acto delictivo. «¿Qué ha pasado aquí?», pensé mientras intentaba normalizar mi respiración antes de enfrentarla nuevamente. Ella entró con una expresión despreocupada y alegre. No tenía idea del torbellino emocional que acababa de experimentar ni del secreto que ahora pesaría sobre nuestras cabezas como una nube oscura. «¿Todo bien?», preguntó ella al notar mi expresión alterada. «Sí, todo bien», respondí rápidamente mientras trataba de ocultar la verdad detrás de una máscara forzada de tranquilidad. Esa noche fue inquietante, cada risa compartida entre madre e hija resonaba como una advertencia silenciosa sobre lo frágil que se había vuelto nuestra relación debido a los secretos guardados bajo llave. A medida que pasaban los días, las interacciones entre él y yo se volvían más frecuentes, cada encuentro era un juego peligroso donde las emociones estaban a flor de piel. Mientras tanto, mi hija continuaba ajena a todo lo sucedido entre nosotros dos. Sin embargo, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento, miradas rápidas hacia mí cuando él estaba presente o preguntas sutiles sobre cómo me sentía respecto a su relación. Su intuición femenina parecía afinarse ante algo inconfesable. Una tarde decidí enfrentar mis sentimientos confusos antes de perderme completamente en este laberinto emocional donde cada paso parecía llevarme más lejos del amor maternal hacia ella y más cerca del deseo por él.
Debo hablar contigo, le dije cuando finalmente nos encontramos solas tras varios días llenos de tensión silenciosa. Ella asentía lentamente mientras sus ojos mostraban preocupación por lo que pudiera decirle. Mientras hablábamos sobre su relación con él, sin mencionar nuestro beso, noté cómo sus ojos se llenaban de dudas e inseguridades cuando mencioné las dificultades inherentes a cualquier relación joven llena de pasión desenfrenada. No quiero perderte ni perder nuestra conexión, le advertí sinceramente mientras luchaba por contener las lágrimas ante el peso del secreto compartido entre nosotros dos, madre e hija atrapadas entre amores ocultos y verdades no dichas. A medida que los días avanzaban hacia las festividades locales, las fallas comenzaban a hacerse visibles por toda Valencia, sentí como el ambiente festivo contrastaba con la tormenta interna dentro mío, cada cohete lanzado resonando como un eco lejano recordándome las decisiones difíciles por venir. Mi corazón palpitaba fuertemente ante la posibilidad inminente de ser descubierta o incluso perderlo todo, tanto al amor prohibido como a la relación única con mi hija construida durante años llenos de risas y confidencias compartidas entre mujeres fuertes enfrentando juntas los retos del mundo moderno. La incertidumbre crecía cada día más, necesitaba encontrar claridad antes de dar otro paso hacia este camino lleno de espinas donde los secretos podían convertirse fácilmente en traiciones dolorosas para ambas partes involucradas. Y así seguí adelante sin saber qué rumbo tomar ni cómo enfrentar las consecuencias potencialmente devastadoras esperándome al final del camino elegido. La noche había caído en Valencia, y el bar local se llenaba de risas y música. Me había prometido a mí misma que no volvería a dejarme llevar por la atracción que sentía. Sin embargo, la vida no siempre sigue nuestras promesas. Al entrar, lo vi al fondo, riendo con sus amigos, como si nada hubiera pasado entre nosotros. La tensión en mi pecho se intensificó. ¿Cómo podía seguir adelante cuando él ocupaba mis pensamientos? Me dirigí hacia la barra, intentando ignorar la mirada que me seguía. Pedí un vino tinto, el mismo que solía disfrutar con mi hija durante nuestras salidas. De repente él apareció a mi lado, sonriendo como si nada estuviera en juego. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, preguntó con una voz que me hizo dudar. No creo que sea buena idea, respondí, aunque mis palabras sonaban más como una súplica que una afirmación. La verdad era que cada vez que lo veía, recordaba el beso robado en aquella noche de confidencias. Nos besamos y ese instante se había quedado grabado en mi memoria como una chispa de algo prohibido. Él insistió, vamos, solo por esta vez. Su mirada era persuasiva y yo me sentí atrapada entre el deseo y la culpa. Acepté su invitación y me uní a su grupo. Las risas fluyeron y las copas se llenaron rápidamente mientras intentaba ahogar mis inquietudes en cada sorbo. La conversación giró en torno a anécdotas de la universidad y planes futuros. En un momento dado, uno de sus amigos mencionó cómo su relación con mi hija estaba evolucionando rápidamente. Ella es genial, dijo con entusiasmo. Mis entrañas se retorcieron ante esa afirmación, sabía que su relación se volvía más seria cada día. Sí, lo sé, respondí sin poder ocultar la tristeza en mi voz. El ambiente festivo no lograba calmar las tormentas internas que azotaban mi mente. Al finalizar la noche decidimos salir al aire fresco del exterior del bar para tomar un respiro. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras nos alejábamos del bullicio dentro del local. En ese instante de tranquilidad, él se volvió hacia mí y me miró intensamente. Nunca pensé que podría sentirme así por dos personas al mismo tiempo, confesó con sinceridad. Mis latidos se aceleraron al escuchar sus palabras. Era una declaración peligrosa pero liberadora al mismo tiempo. Esto no está bien, murmuré casi sin pensarlo, pero él dio un paso más cerca de mí, desdibujando las líneas entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo correcto aquí, dejar pasar lo que sentimos? Sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y confusión. Nuestros labios se encontraron en un instante impulsivo, fue como si todo lo demás desapareciera por completo. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció mientras me dejaba llevar por esa conexión prohibida. A medida que nos separábamos, una sensación de pánico invadió mi mente. No podía seguir así, debía encontrar una manera de distanciarme antes de perderlo todo, a mi hija y a mí misma. Al día siguiente decidí hablar con ella sobre su relación con él antes de que fuera demasiado tarde.
Quería entender cómo se sentía realmente respecto a su novio y si estaba lista para dar ese paso hacia adelante en su vida amorosa. Cuando llegué a casa después del trabajo, encontré a mi hija sentada en la mesa del comedor con su teléfono móvil en mano y una sonrisa radiante en el rostro. «Mamá, tengo algo importante que contarte», dijo emocionada mientras dejaba caer el dispositivo sobre la mesa. «¿Qué sucede?», inquirí con un tono nervioso. Sabía que ese momento podría cambiarlo todo. «He decidido presentarte a mi novio este fin de semana», anunció sin poder contener su alegría. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras, el peso de la revelación me aplastó lentamente. «¿Estás segura?», pregunté tratando de mantenerme serena mientras mil pensamientos cruzaban por mi mente sobre cómo manejar esta situación tan delicada. «Sí, quiero que lo conozcas porque creo que es especial», afirmó ella con confianza. Esa certeza brillaba en sus ojos. Estaba tan ilusionada por compartir este nuevo capítulo de su vida conmigo. El fin de semana llegó rápidamente y yo seguía atrapada entre mis sentimientos contradictorios, el amor maternal hacia mi hija y los deseos ocultos hacia su novio. La cena familiar iba a ser un desafío mayor del que imaginé. Cada bocado sería difícil tragar mientras trataba de mantener las apariencias intactas. El día antes de la cena familiar decidí salir a caminar por el parque donde solíamos pasear juntas cuando ella era más joven. Necesitaba claridad antes del encuentro inevitable con él nuevamente. Las flores comenzaban a florecer anunciando la llegada de la primavera valenciana. Todo parecía tan hermoso e inocente frente al caos emocional interno en el cual estaba inmersa. Mientras caminaba recordando esos momentos felices compartidos con ella, no pude evitar sentirme nostálgica por los días más simples donde nuestras preocupaciones eran solo triviales comparadas con las complejidades actuales. Al regresar a casa esa noche decidí escribirle un mensaje al novio para poner distancia entre nosotros antes del encuentro familiar. «Necesitamos hablar». Pero cuando vi su respuesta instantánea sintiendo curiosidad sobre qué quería decirle no pude resistirlo. «¿Por qué? ¿Pasará algo diferente mañana?», preguntó sin saber cuán complicado sería todo para mí después de esa cena familiar donde tendría que enfrentar mis propios sentimientos nuevamente frente a él y los sueños rotos para ambas partes involucradas. La presión aumentaba mientras me preparaba mentalmente para enfrentar esta nueva realidad donde los secretos amenazaban con salir a la luz. La cena familiar se acercaba y la ansiedad se apoderaba de mí. Cada día que pasaba, la relación de mi hija con su novio se volvía más seria, mientras que mi propio secreto se enredaba en una maraña de emociones contradictorias. La invitación a esa cena era un recordatorio constante de que no podía seguir escapando. El día llegó y me encontré frente al espejo, ajustando mi blusa y tratando de ocultar las marcas del desvelo. La casa estaba decorada con luces suaves y el aroma de la paella llenaba el aire. Mi hija estaba emocionada, hablando sobre cómo quería que todos se conocieran mejor. Su felicidad contrastaba con la tormenta interna que me consumía. Cuando él llegó, el ambiente cambió sutilmente. Su sonrisa iluminó la habitación y por un momento olvidé todo lo demás. Me sentí atrapada entre dos mundos, el de madre protectora y el de amante secreta. Durante la cena, nuestras miradas se cruzaban constantemente, cada vez más intensas, como si compartiéramos un lenguaje oculto. Las conversaciones giraban en torno a planes futuros y sueños compartidos. Mi hija hablaba con entusiasmo sobre su relación, mientras yo asentía con una sonrisa forzada, sintiendo un nudo en el estómago. La presión aumentaba en cada momento compartido, era como si una red invisible nos envolviera a los tres. Después de la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba un respiro antes de enfrentar a mi hija nuevamente. Mientras observaba las luces parpadeantes de Valencia, recordé aquellos días en los que solíamos pasear juntas por el parque. Me pregunté si alguna vez volvería a tener esa conexión con ella. Él salió tras de mí y me sorprendió al preguntarme si estaba bien. La cercanía me hizo sentir vulnerable. Nuestras miradas se encontraron y sentí cómo la tensión crecía entre nosotros. Sin poder evitarlo, nos acercamos un poco más hasta que finalmente rompimos las barreras que habíamos intentado mantener. «¿Qué estamos haciendo?», murmuré mientras nuestras manos se entrelazaban. «Solo disfrutando del momento», respondió él con una sonrisa cautivadora. Pasamos la noche juntos después de aquella cena familiar.
Fue un instante robado del tiempo donde las preocupaciones parecieron desvanecerse por completo. Sin embargo, al amanecer, la realidad regresó como un torrente implacable. La culpa me inundó al recordar a mi hija esperando por mí sin saber lo que había sucedido. Al regresar a casa, encontré a mi hija sentada en el sofá, su expresión reflejando inquietud. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono preocupado. Solo fui a dar un paseo, respondí tratando de mantener la calma. Ella asintió lentamente pero no parecía convencida. La tensión entre nosotras era palpable, había algo en su mirada que indicaba que sospechaba más de lo que decía. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener las apariencias mientras lidiaba con mis propios sentimientos encontrados hacia él y hacia mi hija. Cada encuentro casual entre nosotros era como caminar sobre una cuerda floja, sabía que cualquier paso en falso podría desmoronar todo lo que había construido hasta ahora. Una tarde recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él quien deseaba vernos nuevamente en privado. No sabía cómo reaccionar, parte de mí quería huir y otra anhelaba verlo otra vez para entender qué significábamos el uno para el otro. Decidí encontrarme con él en aquel bar local donde solíamos ir cuando todo esto comenzó. El lugar estaba lleno de risas y música vibrante, era difícil creer que allí se gestaban secretos tan oscuros como los nuestros. Cuando llegué, él ya estaba allí esperando por mí con una expresión seria pero esperanzadora a la vez. He estado pensando mucho, comenzó sin rodeos. Yo también, respondí mientras tomaba asiento frente a él. Quiero ser honesto contigo, continuó mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. Siento algo muy fuerte por ti. Un torrente de emociones me invadió, alegría mezclada con culpa y miedo al mismo tiempo. No podemos seguir así, murmuré apenas audible. No quiero perderte, dijo él acercándose aún más hacia mí. El ambiente del bar parecía desvanecerse mientras nuestras almas parecían conectarse nuevamente en ese instante fugaz donde todo parecía posible pero también prohibido. En ese momento supe que debía tomar una decisión antes de perderlo todo, podría arriesgarlo todo por este amor clandestino. La vida familiar continuaba girando alrededor mío, llena de expectativas y responsabilidades que no podía ignorar fácilmente. Mi hija seguía hablando sobre mudarse con su novio, sus planes eran cada vez más concretos y eso solo aumentaba mi ansiedad interna. Una noche después del trabajo decidí dar un paseo por el parque donde solíamos ir juntas cuando ella era pequeña. Las luces titilantes del centro iluminaban mis recuerdos mientras caminaba, sola bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. De repente escuché risas familiares cerca del lago. Era ella con su novio disfrutando del atardecer juntos sin saber lo que sucedía tras bastidores en su vida familiar. El dolor punzante me atravesó al verlos tan felices e inocentes ante esta tormenta emocional que yo había creado sin quererlo. A medida que los días pasaban, sentía como mi mundo personal comenzaba a desmoronarse lentamente entre las decisiones equivocadas y los secretos inconfesables. El amor prohibido me ofrecía una emoción intensa pero también arriesgaba lo más valioso, la relación única con mi hija construida durante años. Finalmente decidí enfrentar mis miedos. Debía hablarle sobre mis sentimientos antes de perderla para siempre o permitirle seguir adelante sin mí sabiendo lo ocurrido detrás del telón oscuro donde ambos nos habíamos dejado llevar por nuestras emociones desenfrenadas. El día que mi hija encontró aquella prenda en la casa, el aire se volvió denso. Esa blusa, que no era mía, había sido olvidada en un rincón del sofá. Me miró con una mezcla de confusión y sospecha, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. La tensión entre nosotras aumentaba con cada segundo de silencio. «Mamá, ¿de quién es esto?», preguntó su voz temblando ligeramente. No sabía qué responder. La culpa me atormentaba, pero debía actuar con naturalidad. Mi mente buscaba una salida rápida, una manera de desviar su atención. «Es solo una prenda que olvidé devolver a una amiga», dije finalmente tratando de sonar convincente. La mirada de mi hija se endureció. Había algo en su expresión que me decía que no le creía del todo. En ese instante me sentí atrapada entre dos amores, el amor por mi hija y el amor prohibido por su novio. Ambos eran importantes para mí, pero uno estaba destinado a destruir al otro. A medida que pasaban los días,
la presión crecía y mis encuentros clandestinos se volvían más difíciles de manejar. La relación con su novio se había vuelto un refugio para mí, un escape del vacío que sentía al ver cómo mi hija se alejaba lentamente hacia su propia vida adulta. Pero cada vez que lo veía a él, recordaba el momento en que nuestros labios se encontraron y cómo todo cambió en un instante. Una tarde decidí confrontarlo. Necesitaba saber si él también sentía esta tensión entre nosotros o si simplemente era mi propia confusión la que me llevaba a buscar respuestas donde no las había. Nos encontramos en un café pequeño del centro de Valencia, donde la música suave apenas podía ahogar mis pensamientos. ¿Qué está pasando entre nosotros? Le pregunté directamente mientras jugaba nerviosamente con la servilleta sobre la mesa. Él me miró fijamente antes de responder. Su expresión era seria y pensativa. No sé cómo explicarlo, hay algo especial aquí, dijo al final, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y temor. Su respuesta no me tranquilizó, al contrario, intensificó mi angustia. Si él también estaba confundido, ¿qué podía hacer yo? La idea de perder a mi hija por esta relación secreta me llenaba de pánico. Pero al mismo tiempo sentía una atracción irrefrenable hacia él, algo que no podía ignorar ni desear cambiar. El siguiente encuentro fue aún más complicado. Mi hija estaba emocionada por presentar a su novio a la familia durante la cena del próximo fin de semana. La idea me llenó de terror, tendría que mirarlo a los ojos mientras recordaba nuestras escapadas furtivas y las promesas silenciosas que habíamos compartido en momentos robados. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban en torno a cómo enfrentar lo inevitable. La cena sería un campo minado emocional donde tendría que actuar como si nada estuviera pasando mientras por dentro me desgarraba el conflicto interno. El día llegó y la casa estaba llena de risas y aromas familiares, paella recién hecha impregnando el aire cálido del verano valenciano. Mi hija lucía radiante, sus ojos brillaban al hablar sobre su relación con él mientras yo intentaba sonreír sin traicionar mis verdaderos sentimientos. Durante la cena, todo parecía transcurrir sin problemas hasta que él llegó. Mi corazón se detuvo un instante cuando lo vi cruzar la puerta, era como si todo el mundo se desvaneciera y solo quedáramos nosotros dos en esa habitación llena de gente. La cena avanzó entre charlas triviales y risas forzadas mientras yo luchaba por mantener una fachada normal. Cada mirada furtiva hacia él encendía recuerdos prohibidos, cada sonrisa compartida entre ellos dolía más profundamente de lo que podría haber imaginado. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse y mi hija se retiró para ayudar con los platos, él se acercó a mí con un brillo inconfundible en los ojos. «¿Podemos hablar un momento?», susurró mientras miraba hacia donde estaba mi hija. «Necesito aclarar algunas cosas contigo». Mi estómago dio un vuelco ante sus palabras, sabía lo que quería decirme y estaba aterrorizada por ello. Sin pensarlo dos veces, lo seguí al pequeño jardín trasero donde las sombras jugaban con las luces tenues del patio. Una vez allí, él tomó mis manos entre las suyas y mirándome profundamente dijo: «No puedo seguir así, siento algo muy fuerte por ti y necesito saber qué sientes tú también». Su voz era grave pero temblorosa al mismo tiempo. Las palabras resonaron en mi mente como un eco ensordecedor, todo lo que había intentado evitar ahora estaba frente a mí con toda su crudeza. «No podemos hacer esto, es complicado», respondí casi sin poder articularlo bien debido al nudo en mi garganta. «Mi hija». Él interrumpió mis pensamientos. «Lo sé, pero no puedo evitarlo, hay algo real aquí entre nosotros». Su mirada era intensa y llena de anhelo. Me encontraba atrapada entre el deseo insaciable y el deber maternal, el peso del secreto amenazaba con aplastarme bajo su carga abrumadora. En ese instante crucial comprendí que debía tomar una decisión sobre lo que realmente quería para mí misma y para nuestra familia entera. Regresé adentro sintiéndome más perdida que nunca mientras veía a mi hija reír despreocupadamente en la cocina junto a sus amigos. Esa imagen tan perfecta contrastaba brutalmente con la tormenta emocional dentro de mí. Mientras lavaban los platos juntos, escuché risas lejanas mezcladas con murmullos sobre planes futuros e ilusiones compartidas. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra realidad, todo podría cambiar en cuestión de segundos si algún secreto salía a la luz o si decidía seguir adelante sin mirar atrás. Y así fue como tomé una decisión,
debía enfrentar toda esta situación antes de perderme completamente en ella o arrastrar a otros conmigo hacia este abismo emocional insondable donde nadie ganaría nada. La tarde se tornó más oscura mientras la presión en mi pecho crecía. La mirada del novio de mi hija, llena de anhelo y confusión, me hacía dudar de mis decisiones. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido entre nosotros, una mezcla de culpa y deseo me invadía. La idea de poner fin a nuestra relación clandestina era cada vez más difícil. Esa noche, después de una cena familiar tranquila pero tensa, decidí que era el momento de establecer límites. Me senté con él en el sofá, un lugar que solía ser acogedor y familiar. Ahora se sentía como un campo de batalla emocional. Necesitamos hablar, le dije con firmeza. Él asintió, su expresión cambiando a una mezcla de ansiedad y expectación. Tu relación con mi hija es importante, comencé, tratando de mantener la voz estable. No puedo seguir así. Debemos poner un alto a esto. Él me miró fijamente como si las palabras le dolieran. No quiero renunciar a lo que tenemos, respondió finalmente, su voz baja pero decidida. Una parte de mí deseaba que él entendiera lo complicado que era todo. Pero otra parte anhelaba aferrarse a esa conexión que habíamos creado. Esto no es justo para ella, insistí, sintiendo como mi corazón se debatía entre la lealtad y el deseo. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó con una tristeza palpable en su voz. No puedo dejarte ir tan fácilmente. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. Mi cabeza daba vueltas mientras recordaba los momentos compartidos, las risas furtivas y las miradas cómplices. En ese instante mi hija entró en la habitación sin previo aviso, interrumpiendo nuestra conversación cargada de tensión. Noté cómo sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros, captando la atmósfera cargada que nos rodeaba. ¿Todo bien?, preguntó con un tono inocente pero curioso. Si solo estábamos hablando sobre cosas triviales, respondí rápidamente sintiendo como una ola de nerviosismo me invadía. Ella sonrió sin convencimiento y se alejó hacia la cocina, dejándonos a solas nuevamente. El silencio se volvió abrumador tras su salida. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que había algo más profundo en juego. No puedo seguir ocultándolo, confesé al novio mientras intentaba encontrar el valor para ser honesta sobre mis sentimientos. Yo también siento algo por ti, admitió él finalmente, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Esa revelación encendió una chispa dentro de mí, pero al mismo tiempo me llenó de pavor. ¿Era posible que ambos estuviéramos atrapados en esta red complicada? Mientras procesaba sus palabras, la imagen de mi hija apareció en mi mente, su risa sincera y su confianza inquebrantable en mí como madre. La idea de traicionar esa confianza me desgarraba por dentro. Debo pensar en lo que esto significa, murmuré casi para mí misma mientras trataba de encontrar claridad en medio del caos emocional. El novio asintió lentamente, sabía que había cruzado una línea peligrosa. A medida que los días pasaban, noté cómo mi hija comenzaba a sospechar algo extraño en mí. Su mirada inquisitiva era constante, cada vez que nos encontrábamos cara a cara, podía sentir cómo analizaba cada gesto mío con desconfianza creciente. Una tarde decidí salir a caminar por el parque donde solíamos pasear juntas cuando era más joven. Los árboles florecían con colores vibrantes y el aroma del azahar llenaba el aire, todo parecía un recordatorio doloroso del tiempo perdido entre nosotras. Mientras caminaba perdida en mis pensamientos, recibí un mensaje del novio: necesito verte. El corazón se me aceleró al leer esas palabras, sabía que debía ser cautelosa pero también sentía la atracción hacia él como un imán irresistible. Al día siguiente quedamos para tomar algo en un bar local lleno de vida nocturna y risas lejanas, el ambiente contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. Nos encontramos sentados al fondo del lugar, lejos del bullicio pero cerca uno del otro. Nuestro secreto está volviéndose insostenible, le dije mientras miraba alrededor para asegurarme de que nadie nos prestara atención. Él asintió solemnemente antes de acercarse más a mí. Nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y eso encendió viejos recuerdos. Podríamos ser felices juntos, sugirió con esperanza en sus ojos oscuros. En ese instante fue difícil resistir la tentación,
todo lo que quería era dejarme llevar por esos sentimientos prohibidos nuevamente. Sin embargo, una imagen clara apareció ante mí, mi hija sonriendo mientras hablaba sobre sus planes futuros con él sin saber nada sobre lo oculto entre nosotros dos. Esa visión fue suficiente para hacerme retroceder mentalmente, no podía permitir que esto continuara así. Regresé a casa esa noche sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por los deberes familiares y la responsabilidad maternal. Mi hija comenzó a notar mis distracciones constantes, incluso me preguntó si estaba bien o si había algo más preocupante detrás de mis gestos ausentes. Su voz mostraba preocupación genuina y eso hizo mella en mí. No te preocupes por mí, respondí forzando una sonrisa aunque sabía muy bien que estaba perdiendo el control sobre la situación poco a poco. La realidad comenzó a cerrarse sobre mí como un abrazo apretado e incómodo, no podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias severas para todos los involucrados. Y así fue como llegó ese día fatídico cuando decidí confrontar al novio nuevamente acerca del futuro incierto entre nosotros dos. La tarde se oscurecía mientras caminaba por las calles de Valencia, el aire fresco traía consigo recuerdos de mejores momentos. La tensión en mi hogar crecía como una sombra, y cada día se hacía más difícil esconder la verdad. La mirada de mi hija, llena de desconfianza, me seguía a cada paso. Sabía que algo no estaba bien, su intuición era aguda. Al llegar a casa, ella me recibió con un silencio que hablaba más que 1000 palabras. «Mamá, ¿hay algo que debas decirme?» Su voz temblaba ligeramente y en ese instante comprendí que el tiempo se había agotado. No podía seguir con esta farsa, que había comenzado como un intento de protegerla había evolucionado en una red de mentiras que amenazaba con desmoronarse. «Es solo que estoy preocupada por ti», respondí, aunque sabía que esa no era la razón principal detrás de mi inquietud. La culpa me consumía mientras recordaba los momentos compartidos con su novio, esos instantes robados donde la moralidad se desdibujaba. Ella frunció el ceño, y su expresión se tornó más dura. «¿Preocupada? ¿De qué? ¿De mí o de lo que estás haciendo?» Su pregunta cortó como un cuchillo afilado. Quería gritarle que todo esto era complicado, que mis sentimientos eran una maraña difícil de deshacer. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. En ese instante un viejo amigo apareció en mi vida como un rayo de luz inesperado. Había pasado años desde la última vez que nos vimos. Se acercó con una sonrisa nostálgica y una invitación para salir a recordar viejos tiempos. «¿Qué dices?» «Una noche fuera para despejarte», sugirió con un guiño. La idea resultaba tentadora, quizás unas horas lejos de esta realidad me ayudarían a aclarar mis pensamientos. Pero al mismo tiempo sentí el peso del deber hacia mi hija y la culpa por haber descuidado nuestra relación por algo tan efímero como el deseo. Tal vez, murmuré sin compromiso mientras mi mente luchaba entre dos mundos, el del amor prohibido y el del deber maternal. La noche avanzó y decidí salir a ese encuentro con mi amigo. Necesitaba respirar aire fresco lejos del ambiente cargado de secretos. El bar estaba lleno de risas y música, los recuerdos fluyeron como el vino en nuestras copas. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las decisiones tomadas en la juventud. Sin embargo, cada risa resonante recordaba la distancia creciente entre madre e hija. Mientras tanto, mi mente divagaba hacia el chico, su imagen aparecía en cada rincón del bar, como un eco persistente de lo prohibido. Al regresar a casa esa noche encontré a mi hija esperándome con los brazos cruzados. «¿Dónde has estado?», preguntó con un tono desafiante pero preocupado al mismo tiempo. «Solo salí a tomar algo», intenté sonar despreocupada, pero sabía que no le convencía. «No me mientas», replicó ella con firmeza. «Siento que hay algo más». El silencio llenó el espacio entre nosotras mientras sus ojos buscaban respuestas en los míos. Esa mirada inocente se convertía en un espejo donde reflejaban mis propios errores y decisiones equivocadas. Días pasaron sin cambios significativos, cada encuentro se tornaba más tenso y cargado de emociones no expresadas. Mi viejo amigo seguía enviándome mensajes para salir nuevamente, su compañía era refrescante pero también peligrosa para mi ya tambaleante moralidad. Una tarde decidí visitar aquel parque donde solíamos pasear juntas cuando ella era pequeña,
buscando consuelo entre los árboles frondosos y los bancos desgastados por el tiempo. Pero incluso allí sentí su ausencia, todo parecía recordar lo feliz que éramos antes de perdernos entre secretos. De repente escuché risas familiares cerca de mí, eran dos madres hablando sobre sus hijas y sus relaciones amorosas actuales. Me acerqué disimuladamente para escuchar sus historias sobre amores adolescentes y las travesuras propias de esa edad tan complicada. Es normal tener dudas, decía una madre mientras acariciaba su cabello canoso con nostalgia. Lo importante es mantener siempre la comunicación abierta. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando al fondo. Sabía que debía hablar con mi hija honestamente sobre lo sucedido entre nosotros tres, ella, su novio y yo misma. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi hija sentada en la sala viendo fotos antiguas nuestras juntas, risas compartidas e inocencia capturada en cada imagen. Me senté junto a ella sin saber cómo iniciar esa conversación crucial. Mamá, comenzó titubeante mientras miraba las fotos con tristeza acumulada en sus ojos claros. ¿Por qué sientes que debes ocultarme cosas? Las palabras quedaron flotando entre nosotras como hojas secas llevadas por el viento otoñal. Sabía que este momento definiría nuestro futuro juntas o separadas para siempre. Hay cosas y cosas difíciles, respondí finalmente sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse sin previo aviso. Ella giró su rostro hacia mí buscando sinceridad en mis ojos cansados por las noches sin dormir llenas de culpa y miedo al rechazo. No quiero perderte, confesó casi en un susurro desgarrador mientras mis manos temblaban al buscar consuelo en las suyas. La conexión emocional era palpable pero también dolorosa, sabíamos ambas que debíamos enfrentar lo ineludible. Yo había cruzado líneas invisibles e irreparables al involucrarme con alguien tan cercano a ella. Sin embargo, antes de poder articular la verdad completa sobre mis sentimientos hacia su novio o cómo había llegado hasta aquí sin darme cuenta del daño causado a nuestra relación materna e hija. El timbre sonó abruptamente interrumpiendo nuestra conversación cargada de emociones profundas e inconfesables. Mi corazón latió fuertemente al pensar quién podría ser a esas horas nocturnas tan críticas para nosotras dos. La incertidumbre llenó el aire pesado mientras ambas nos mirábamos fijamente antes de decidir abrir la puerta. El silencio en la habitación era abrumador. La mirada de mi hija, llena de confusión y decepción, me atravesó como un rayo. Había llegado el momento de desvelar todo lo que había estado ocultando. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero sabía que debía hablar, aunque el peso de la verdad me aplastara. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó con una voz temblorosa. Sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas, y cada parpadeo parecía un intento de contener su dolor. Me sentí pequeña frente a su sufrimiento, incapaz de encontrar una justificación que no sonara a excusa. Tenía miedo, respondí finalmente sintiendo cómo la culpa se apoderaba de mí. No quería perderte. La ironía de mis palabras me golpeó, había estado tan centrada en mis propios deseos que había olvidado lo importante que era ser madre. Ella dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un empujón violento. ¿Perderme? ¿O perder tu oportunidad de ser feliz con él? La acusación dolió más que cualquier otra cosa. Era cierto, había cruzado una línea que nunca debía haber traspasado. No es así, intenté defenderme, pero la verdad era innegable. Había estado enredada en una relación prohibida mientras ella intentaba construir su vida amorosa. El egoísmo había tomado el control de mis decisiones, y ahora estábamos ambas atrapadas en este laberinto emocional. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella, su voz ahora un susurro lleno de tristeza. ¿Quieres que lo olvide? Que lo deje todo por ti. Su desesperación resonaba en cada palabra y el aire se sentía denso entre nosotras. Quiero que sepas la verdad, respondí sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. No puedo cambiar lo que pasó entre nosotros, pero quiero intentar reconstruir nuestra relación. Era un intento torpe y fallido, pero era todo lo que tenía. Ella se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y tristeza profunda. No sé si puedo perdonarte, dijo al fin, su voz quebrada como cristal roto. Esa frase fue como un golpe directo al corazón, sabía que había arruinado algo precioso.
La conversación giró hacia los recuerdos felices, aquellos paseos por el parque donde solíamos reír y compartir sueños. Hablamos del pasado como si fuera un refugio al que podíamos regresar, aunque sabíamos que ya no sería igual. La distancia entre nosotras parecía crecer a cada instante. Lo único que quiero es ser honesta contigo, le dije con sinceridad desgarradora. He estado perdida y confundida. Mis palabras parecían flotar en el aire pesado entre nosotras, había muchas cosas sin decir y aún más sin resolver. De repente ella rompió el contacto visual y miró hacia abajo, sus manos temblando ligeramente sobre sus piernas. No sé si puedo seguir adelante sabiendo esto, confesó con voz apagada. Su vulnerabilidad me golpeó con fuerza, quería abrazarla y consolarla, pero sabía que era demasiado tarde para eso. Te prometo que intentaré arreglar las cosas, le dije con firmeza renovada. Quería creerlo yo misma, deseaba poder recuperar la confianza perdida entre nosotras dos. La conversación se tornó más intensa cuando mencioné la posibilidad de hablar con él sobre lo sucedido, quizás debamos aclarar las cosas. Ella me miró con incredulidad, no podía imaginar cómo podría enfrentar a ese chico después de todo lo ocurrido. ¿Y qué le dirías?, preguntó casi con desdén. ¿Que has estado saliendo con mi novio? ¿Que te has enamorado de él? Su sarcasmo era punzante, cada palabra era una espina en mi corazón. No sé, quizás deberíamos buscar una manera de cerrar este capítulo, respondí insegura ante su reacción visceral. Pero dentro de mí sabía que eso sería más complicado todavía, las heridas estaban frescas y abiertas. En ese momento crucial, decidí dar un paso más allá. Quiero hacer esto juntas, propuse suavemente. Necesitamos encontrar una forma de sanar. La idea parecía descabellada, ¿cómo podríamos sanar algo tan roto? Ella respiró hondo antes de responder, no sé si estoy lista para eso. Su honestidad fue refrescante pero también desgarradora, comprendí cuán profunda era nuestra fractura. El ambiente cambió cuando escuchamos el sonido del timbre nuevamente, esta vez no solo marcaba la llegada del chico sino también el eco del futuro incierto ante nosotras dos. Miré a mi hija y vi temor reflejado en su rostro, ambas sabíamos lo que significaba esa visita inesperada. Debemos enfrentarlo, dije finalmente con decisión renovada mientras caminábamos hacia la puerta juntas, aunque aún había dudas flotando entre nosotras como sombras pesadas e inquietantes. Al abrir la puerta, el chico estaba allí, sonriente e inconsciente del caos emocional detrás del umbral. Su presencia hizo palpitar mi corazón por razones contradictorias, amor por él y dolor por lo perdido entre mi hija y yo. Hola, dijo él mientras entraba sin saber las tormentas internas desatadas justo antes de su llegada. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta mientras miraba a mi hija al lado mío, su mirada fría contrastaba fuertemente con la calidez del chico frente a nosotras dos. La tensión creció rápidamente cuando él notó el ambiente tenso entre madre e hija, no podía ignorar los signos evidentes del conflicto emocional palpable en el aire cargado alrededor nuestro. ¿Está todo bien?, preguntó él sin entender realmente qué estaba sucediendo ni cómo esa simple pregunta podría desencadenar una serie interminable de consecuencias inesperadas para todos nosotros presentes allí. No, respondió mi hija abruptamente antes incluso de darme tiempo para reaccionar o intentar suavizar la situación incómoda recién creada entre nosotros tres. Fue entonces cuando comprendí cuán frágil era nuestro mundo compartido, 3 corazones latiendo al mismo tiempo pero separados por secretos oscuros y decisiones erradas tomadas desde lugares equivocados. La decisión estaba tomada, debíamos enfrentar juntos las verdades ocultas o arriesgarnos a perderlo todo para siempre.